Buenas tardes, chicos. Que el Señor sea continuando y bendiciendo sus vidas, que el Señor sea supliendo cada una de sus necesidades, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, que todo eso sea cubierto únicamente por nuestro Dios. Este día pues quiero compartirles algo de lo que yo he estado leyendo en estos días, que es sobre la carta que Pablo le escribe a Tito. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las cartas que Pablo escribe siempre está como que escrito de una manera muy peculiar y dice que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes o que les cubra a ustedes. Y es porque pienso yo, ¿no? Y creo que es porque de alguna manera o de alguna forma Pablo está completamente seguro que la única paz o la verdadera paz solo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y espero con todo mi corazón que esa misma paz que Pablo menciona en sus cartas sea cubriendo cada uno de sus hogares. Bueno, entrando al tema, Pablo le escribe esta carta a Tito. Le menciona también Pablo en el capítulo 1 principalmente, le menciona como su hijo en la fe. Es igual como lo hace con Timoteo, también lo está haciendo aquí con Tito. Pablo le escribe esta carta a Tito cuando más bien le da como instrucciones o le da como una responsabilidad o las responsabilidades que Tito va a tener sobre esta iglesia. Esta iglesia está pues ubicada en lo que es la isla de Creta. Entonces Pablo le da algunas instrucciones y en una de ellas está que Pablo, pues más bien Tito, empiece a enseñar la verdadera enseñanza o una enseñanza correcta. ¿Y cuál es esa enseñanza correcta? Pues únicamente es la enseñanza que cambia vidas o que cambia o transforma corazones o que refleja en sí un verdadero cambio. Y bueno, vamos a enfatizar más ahora en el capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a ir siguiendo cada uno de los versículos. Vamos a leer. En el versículo 11 dice, Tito 2:11, ¿no? Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Si nosotros leemos este versículo, nos da a entender, o podemos llegar a entender, que la salvación no está únicamente dirigida a un cierto grupo de personas o a un grupo específico. La salvación, como dice aquí, está dada a todas las personas. Y aquí, con este versículo, también más bien con este versículo, queda anulada toda versión o toda teoría que dice que Dios nos predestinó para ser hijos. Es como que Dios dijera, a ver, tú eres hijo, tú no, tú vas a ser hijo, tú no. No, o sea, Dios no actúa de esa manera porque dejaría de ser Dios. Dios dio el mensaje de Jesucristo a toda la humanidad. Toda la humanidad podría llegar a tener esta bendición de poder aceptar a Jesucristo si en su corazón se ablanda a esta enseñanza. Y si lo unimos con Juan 3:16, ahí está claramente que Jesús fue enviado para todo el mundo. No dice para un cierto número de personas o a un cierto grupo étnico o a una cierta clase social, simplemente dice para toda la humanidad. Y además de eso dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Si ustedes ven aquí, no dice te obligan o te presionan, simplemente nos dice nos instruye, es decir, nos guía, nos orienta a que cambiemos nuestra vida, que nos apartemos de esa vida mundana o esa vida que anteriormente podíamos haberla llevado. Y obviamente, ¿no? Porque como dice en Colosenses, lo que se espera con esta nueva enseñanza o esta nueva noticia es un cambio de vida, es una transformación de vida. Y aquí
como cuando Jesús, más bien cuando podíamos leer en Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, no es que Jesús viene, te golpea la puerta y si tú no le quieres abrir, pues Él empuja la puerta. No, Señor Jesús siempre está ahí. Ya depende de nosotros aceptar a Jesús a que entre en nuestra vida, ya depende de nosotros alejarnos de esa vida mundana, simplemente bajo la dirección de su palabra, nosotros podemos ver qué es lo que está correcto y qué es lo que no le agrada a Dios o lo incorrecto. Sigamos, dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y claro, no sé si ustedes se han dado cuenta que en estos días o en estos últimos años, pues la maldad se ha multiplicado. Anteriormente no era así. Generaciones pasadas decían que la gente era mucho más buena, que la gente tenía un corazón mucho más noble e incluso mucho más temeroso a Dios. Sin embargo, estos días o estos tiempos, la gente o el corazón de las personas pues se ha hecho más de piedra y en realidad este corazón se ha hecho malo, se ha hecho perverso. ¿Por qué? Pues obviamente porque el pecado se ha ido en como creciendo o abundando, pero cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y esa gracia es la que nosotros tenemos. Y esa gracia es la que nos permite, como dice aquí, apartarnos de esta vida mundana. Y cuando yo me aparto de esta vida mundana, pues tengo un corazón agradecido y un corazón dispuesto a ser seguidor de Jesucristo y andar en devoción a Dios o con devoción a Dios. Y el versículo dice 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Si nosotros estamos diciendo, pero es que yo tengo un pecado que no puedo dejarlo, si yo tengo un pecado que no me permite crecer o ir un poco más allá, pues la única solución que nosotros tenemos es a los pies de Cristo. La única solución que tanto ustedes como yo tenemos es humillarnos o poner y derramar nuestro corazón delante de nuestro Señor Jesucristo. Y contarle a nuestro Señor qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos pasando. El Señor nos escucha, el Señor conoce cada uno de nuestros corazones, sin embargo, Él quiere que nosotros podamos confesar ese pecado, es decir, volver a decir ese pecado que hay en nosotros. Y cuando eso pase, cuando yo tome la decisión principalmente de abandonar ese pecado, pues el poder del Espíritu Santo actuará en mí y por la gracia y el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo, pues ese pecado quedará limpio. Y obviamente nosotros podremos ser convertidos a ese nuevo camino, al camino que Cristo mismo ya lo estableció para cada uno de nosotros. Y bueno, en sí el mensaje o lo que el Señor quiere decirnos con estos versículos es que si yo ya conozco el Evangelio, si yo ya tengo en mi vida a Cristo Jesús como mi Salvador, pues lo único que yo tengo que hacer es dejarme moldear por el Señor. Es que si el Espíritu de Dios se unió a mi espíritu y me dice que yo soy su hija, pues como su hija yo tengo que seguir esos mandamientos que Dios quiere que hagamos. Y dice que Dios nos limpió, Dios dio su vida, más bien Jesús, que es Dios mismo, dio su vida ¿para qué? Para librarnos de nuestros pecados, para los pecados que no podemos librarnos por nuestras propias fuerzas o por nuestras acciones, sino únicamente por Jesús, para limpiarnos de ese pecado y para hacernos su pueblo. Y ese pueblo que dice totalmente comprometido para hacer buenas acciones. Esas buenas acciones que únicamente proviene del amor que hay en nuestro corazón
Y en la Reina Valera dice, es el celo que como su pueblo tenemos por la obra de Dios. Ese celo que nosotros tenemos por cumplir lo que Dios quiere, por hacer su voluntad, por participar, actuar o involucrarnos en esa obra, por alejarnos de la vida mundana, por dejarnos, como decía en Efesios, dicen, no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros tenemos que tener, que tenemos que alcanzar, únicamente lo hacemos a los pies de Cristo. Que el Señor cada día les vaya guiando a ustedes y a mí para encontrar y saber cuál es el camino que nosotros tenemos por el camino que nosotros debemos andar, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos debemos apartar, porque si anteriormente nosotros veíamos algo que no estaba correcto, ahora es tiempo de cambiar, ahora es tiempo de abandonar nuestros viejos hábitos, ahora es tiempo de abandonar nuestras viejas costumbres, es decir, abandonar lo que no le agrada al Señor y volvernos a Él y recordar que esa salvación que nosotros ahora tenemos, la tenemos que defender y la tenemos que respaldar con nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor cuide sus corazones y también sus mentes, que nada les quite el gozo que el Señor ya nos dejó. Que la bendición de Dios más bien esté con cada una de sus familias y espero que podamos seguir meditando en su palabra, que podamos seguir viviendo en su palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y bendiciones para toda su familia.